Durante toda la historia del arte y la literatura, el pecado ha sido un tema muy recurrente. Si bien es cierto que desde época antigua, más concretamente en las sociedades griegas, el concepto de pecado ya aparecía registrado, en el presente trabajo nos centraremos en una visión del pecado desde la concepción cristiana. Aunque en el hebreo también se pueden encontrar palabras muy parecidas que lo definen como una acción errada, en el caso de la religión cristiana entendemos el pecado no solo como un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio, sino también como un alejamiento de las voluntades de un ser superior, Dios, y quienes imponen sus normas en la tierra, la Iglesia. A la vista de lo anteriormente expuesto, cabe preguntarse, ¿cómo actúa la religión ante el pecado? La respuesta es la del castigo estrictamente punitivo sin ningún propósito de enseñanza o reinserción, el cual se lleva a cabo en un espacio de castigo que para el cristianismo es el infierno. Dentro de este amplio abanico que es el pecado, nos encontramos 7 que son considerados los principales, conocidos como los 7 pecados capitales, que serán en los que nos centraremos: la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la envidia, la soberbia y la ira. En el presente trabajo, aunque trataremos de manera complementaria otras manifestaciones artísticas, pondremos en el centro del análisis 3 obras de diferente tipología y periodos. En el caso de la literatura medieval, la Divina Comedia de Dante; por el lado de la pintura moderna, la Mesa de los Pecados Capitales del Bosco; y finalmente, en lo referente a la edad contemporánea, la obra fílmica de finales del siglo XX, Seven, de David Fincher. Así, la comparativa entre estas obras nos permite analizar la evolución de la representación del pecado en el arte a través del tiempo, Edad Media, moderna y contemporánea, y de las diferentes modalidades artísticas: literatura, pintura y cine. Empezamos analizando la Divina Comedia. Esta obra, escrita por el italiano Dante Alighieri, cuenta la historia de cómo el autor viaja a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, acompañado por el poeta Virgilio. En la obra nos encontramos con un infierno construido a partir de 9 esferas. Tras el infierno, Dante se encuentra con el purgatorio, lugar de expiación, que se divide también en 7 partes, cada una de ellas dedicada a uno de los pecados capitales. Tras pasar por esto, llega por fin al paraíso, en el que se encuentra también con un total de 9 esferas, y por último el Empíreo, donde la obra acabará. Pasando a lo que más nos concierne de esta obra, el pecado y más concretamente los pecados capitales, nos centraremos principalmente en el purgatorio. Aquí nos encontramos con 7 esferas, cada una correspondiente a un pecado capital, ordenadas de forma descendiente según la gravedad del mismo: soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Dentro de cada uno se encuentran por una parte el castigo por el pecado y por otra un ejemplo de la virtud opuesta. Una vez se superan los castigos del purgatorio, el pecado se considera expiado y se debe seguir ascendiendo hasta llegar al paraíso. En el caso de la soberbia, encontramos esculturas que simbolizan la virtud de la humildad, como la Virgen María y Trajano. Tras esta introducción, se presentan las almas expiándose, teniendo que cargar con pesadas piedras sobre sus espaldas. En el espacio reservado a la envidia, opuesta a la generosidad, los pecadores portan túnicas grises y tienen los ojos cosidos con alambres de hierro, método utilizado para domesticar a los halcones. Se encuentran también ejemplos de este pecado como Caín. Los que han pecado con la ira, en oposición a la mansedumbre, caminan en fumarolas de acre. A continuación, los perezosos, consumidos por el pecado opuesto al entusiasmo, son obligados a realizar intensos trabajos. Los avariciosos, por su parte, yacen boca abajo al suelo, sin posibilidad de moverse. En la esfera de la gula, en oposición a la virtud de la moderación, los pecadores mueren de hambre ante árboles llenos de fruta que no pueden alcanzar. Finalmente, los lujuriosos son consumidos por las llamas por haber renunciado a las virtudes de la castidad y la fidelidad. Continuando hacia la Edad Moderna, analizamos a continuación la Mesa de los Pecados Capitales del Bosco. Esta obra pictórica está compuesta por un cuadrado en el que encontramos un total de 5 esferas en su interior. Una esfera central que a su vez se divide en diferentes partes que explicaremos posteriormente, y otras 4 esferas situadas una en cada esquina. Además, tanto encima como debajo de la esfera central podemos ver unas cintas en las que se leen unas citas bíblicas en latín que significan: porque son un pueblo que no tiene ninguna comprensión ni visión; si fueran inteligentes entenderían esto y se prepararían para su fin; y yo esconderé mi rostro de ellos y veré cuál será su fin. Además, las circunferencias concéntricas de la esfera central crean el ojo de Dios que todo lo ve. Entrando ya en la explicación de la obra en sí misma, empezamos hablando de la esfera central. Para empezar, lo dividimos en 2 círculos concéntricos, estando al exterior dividido en 7 partes que representan cada uno de los pecados capitales en la tierra. Estas imágenes se identifican no solo por su representación, sino porque van acompañadas por el nombre de cada pecado. El primero de ellos sería la ira,
en el que podemos ver a dos hombres que pelean entre sí, llegando incluso a usar cuchillos. Después de esta iría la envidia, representada mediante un conjunto de escenas dentro de una misma. En ella, los burgueses envidian al noble que aparece con un halcón en la mano, por su estamento y privilegios. Por otro lado, un campesino que carga con un saco envidia también al noble por su situación social. A su vez, el noble mira envidioso a la pareja de enamorados que hablan a través de una reja. Por último, el perro marrón envidia al perro blanco que va a recibir el hueso que el hombre sostiene en su mano, habiendo otros dos huesos en el suelo a los que éste no atiende. El siguiente pecado es el de la avaricia, que en este caso el bosco representa como causa de la injusticia. En ella, un hombre soborna a un juez para ganar el pleito. El juez, avaro, acepta el soborno y dicta sentencia de forma injusta. En la representación de la gula aparecen varias figuras que muestran el exceso, como un hombre gordo comiendo desmesuradamente, dando así un mal ejemplo a su hijo, una mujer llevándole más comida, y el hombre que bebe con tanto énfasis que derrama el líquido sobre sus ropas. Por otra parte, la pereza es representada como un hombre durmiendo, ignorando así sus responsabilidades. El hilo que pende de la pared indica que la mujer tampoco lleva a cabo sus tareas. En el caso de la lujuria, observamos varias parejas en situaciones íntimas que insinúan el deseo carnal, así como un bufón que es azotado con una cuchara. Del mismo modo, las frutas, los instrumentos y el frasco, probablemente de perfume, simbolizan también este pecado. Por último, en la soberbia aparece una mujer mirándose al espejo con un tocado, estando su rosario guardado en un baúl, por lo que prefiere la vanidad a la fe. La manzana de su ventana hace referencia al pecado original cometido por Adán y Eva, el cual radica también en la soberbia al creerse a la altura de Dios. Ya pasando al círculo más pequeño dentro del central, encontramos una imagen de Jesús resucitado, remarcada en la parte de abajo con una frase en latín que dice: cuidado, cuidado, el Señor ve. Así, Jesús mira directamente al espectador para involucrarlo y apelarlo, convirtiéndose en el espejo en el que todos deberíamos mirarnos como ejemplo de la superación del pecado y de la corrección moral. Además, los rayos que salen de su cabeza nos llevan a pensar en él como un sol de justicia. Los otros cuatro círculos situados en las esquinas hacen referencia a diferentes escenas. Arriba a la izquierda encontramos la muerte, representada con el lecho final de un hombre al que le están dando la extremaunción y en cuyo cabezal aparece un diablo y un ángel. En la parte superior derecha, el juicio final, abajo a la derecha, el paraíso, y finalmente, abajo a la izquierda, el infierno, en el que aparecen castigados los pecadores del círculo central, aquellos que cometieron los 7 pecados capitales. Los iracundos, tendidos en una mesa, son desmembrados con una espada. Los envidiosos, atacados por perros. Aquellos que pecaron con la avaricia son condenados a hervir en un caldero con monedas vomitadas por un ser monstruoso. La gula, por su parte, es castigada con la obligación de comer sapos, serpientes y lagartos. Los perezosos son golpeados con un martillo mientras se encuentran echados sobre un yunque. Los que han cometido lujuria son atacados en su cama por monstruos. Por último, los soberbios son despojados de sus posesiones y desnudados. Además, la mujer representada en este castigo tiene un sapo sobre su pubis y se mira en un espejo que sostiene un diablo. Finalmente, ya entrando en la edad contemporánea, analizamos el film Seven, de David Fincher. La película cuenta la historia de William Somerset, interpretado por Morgan Freeman, un detective a punto de retirarse de su carrera, y su nuevo ayudante recién llegado a la ciudad, David Mills, al que da vida Brad Pitt. El hallazgo del cadáver de un hombre obeso abre paso a una serie de crímenes de un mismo autor que pretende moralizar a la sociedad contemporánea castigando sus pecados. El hombre obeso se encuentra en el primer caso, obligado a comer hasta morir, simbolizando la gula. El siguiente, un abogado de éxito, simboliza la avaricia. Es forzado a cortarse su propia carne y a ponerla en una balanza hasta alcanzar medio kilo, haciendo referencia al mercader de Venecia, donde se amenazaba a un personaje con este castigo en caso de que no devolviera el dinero que se le había prestado. La tercera víctima, un pederasta y narcotraficante, fue atado a la cama durante un año exacto, representando así la pereza. Por su parte, la lujuria es castigada haciendo a un cliente de un prostíbulo mantener relaciones con una prostituta penetrándola con un cuchillo, y por tanto matándola. A la quinta víctima, una joven modelo, le ofreció tras desfigurarle la cara si quería vivir sin su belleza o morir, eligiendo lo segundo y en consecuencia pecando de soberbia. Tras esto, el asesino se entrega, pero la pesadilla, lejos de acabar, se retuerce ya que le confiesa a Mills que ha matado a su mujer embarazada por envidia a su vida perfecta, motivo por el cual el detective lo mata, cargado de ira. Estas dos últimas muertes completan los 7 pecados capitales.
A la luz de este análisis, podemos corroborar que el pecado es un tema recurrente a lo largo de toda la historia del arte y de la literatura, ya no solo en los casos mencionados aquí, sino en otra gran cantidad de obras. En lo referido a la literatura, nos encontramos Madame Bovary, obras de Shakespeare como Otelo o Hamlet, o El Avaro de Molière. En pintura, son ejemplos de ello los 7 pecados capitales de Bruegel el Viejo o La caída de los condenados de Edith Wood. Mientras que en el ámbito fílmico podríamos comprobarlo a través de películas como La naranja mecánica o El lobo de Wall Street. También dentro de la cultura popular contemporánea podemos encontrar muestras de la interseccionalidad temática del pecado, presentes en capítulos de Los Simpson como La casa árbol del terror 18, en la que presenta una parodia del infierno, mostrando los castigos correspondientes a los diferentes pecados capitales, o la película de estudio Ghibli, El viaje de Chihiro, donde la gula lleva a los personajes a convertirse en cerdos. Así, podemos afirmar que la representación del pecado y su castigo es un concepto que ha evolucionado con el paso del tiempo. Mientras que en la Edad Media el castigo recibido no guardaba una correlación con el pecado concreto cometido, a medida que avanzamos en el tiempo observamos cómo cada vez se particulariza más. Ya en la obra del Bosco podemos constatar un comienzo de concretización del pecado en el castigo impuesto, como pueden ser los ávaros obligados a hervir en un caldero de monedas. Pero es en la actualidad, que aquí ejemplificamos a través de Seven, cuando esta relación se hace más explícita, siendo el propio pecado el que mata al pecador.